me he escuchado varias de tus entrevistas y hay un tema que no creo que hayan tocado mucho y me parece, pues como digo, que quizás merece la pena profundizar y es tu ámbito más familiar. Por ejemplo, ¿cómo reaccionó tu familia cuando te fuiste? Se habla mucho de, pues, cómo tú, siendo muy joven, te metiste en ese país y cambiaste de vida totalmente. ¿Cómo era tu familia y cómo reaccionaron ante esa situación? Con bastante temor. Estamos hablando, como digo, de una época muy dura. En los años 90, casi ser comunista era casi ser terrorista, porque los propios comunistas, o que se llamaban como tal, estaban ya mudando de ideología. Y me sentía básicamente solo en lo que es, porque además, como recorrí varios partidos políticos y tuve la posibilidad de ver la miseria que significa la política general, ¿no? En España, donde precisamente la mayoría de gente solo busca poder y dinero, Ujú. independientemente de las siglas, pues ahí me Totalmente de quedé acuerdo. totalmente desilusionado y eso hace que me sentía solo y encima en casa con temor. O sea, mis padres creían que me pasaría algo, que me encerrarían, que, bueno, hasta mis amigos también, pues decían, te van a meter en una jaula de cañas y barro, no vas a salir de allí, en fin. Ten en cuenta además que estamos hablando de un tiempo donde no habían smartphones, no había Ya. internet, ¿eh? En esa época no había, si ahora no hay prácticamente información, porque lo que hay es desinformación sobre Corea del Norte, el 95% de las noticias son inventadas, son mentira total, rascas un poco y ves que no hay nada, estamos hablando de los 90 donde es que no había ni eso, por lo tanto todo era imaginación, especulación pura y a lo Ujú. máximo que se podía imaginar uno Corea era en Vietnam por el tema de la guerra, ¿no? La guerra de Corea, guerra de Vietnam, y entonces la gente pues podría a lo mejor trazar un poco de paralelismo en eso. Me sentía solo y sobre todo con mucha presión, también a nivel familiar, que eso cambió cuando mis padres ya, mis amigos, etcétera, fueron conociendo a amigos norcoreanos que venían a España y su perspectiva y todo pues fue cambiando conforme tenían más información y sobre todo conocieron a gente de ahí. ¿Tu familia ha llegado a estar en Corea del Norte? ¿Has, No, o- todavía no, Vale. está pendiente la visita porque es un viaje bastante caro. Ujú. A ese nivel, quien quiera visitar Corea, te haces una idea de que es como Japón a nivel de precios, Ujú. porque una cosa son los precios nacionales, obviamente, la economía nacional, que es una economía socialista, pero para extranjeros tienes que pagar en euros, en divisa o en dólares, y hay unos precios que marca el Estado y no te puedes escapar. O sea, no hay, por ejemplo, hoteles por debajo de 3 estrellas. No Claro. puedes ir a un hostal, no puedes ir a un Airbnb, por lo tanto, es un viaje caro en general como ir a Japón. Luego hablaremos en profundidad, si te parece, de cómo ir, porque también es un tema bueno, que interesa mucho. Volviendo a tu plano familiar, antes de, porque a los 16, bueno, 15, 16, ya estabas metido en el tema precisamente de Partido Comunista, etcétera, etcétera. ¿Cómo empieza tu interés? O sea, ¿cómo empiezas a leer libros de este tipo? Básicamente, o sea, sé que existen unas familias norcoreanas en los 90 estaban viviendo en Madrid, a pesar de que no habían relaciones diplomáticas con España. España tiene la sede de la Organización Mundial de Turismo, de la cual Corea del Norte es parte, y por ese motivo había una delegación, una oficina, por decirlo así, y un embajador extraordinario y plenipotenciario de la RPDC. A través de mis amigos que estaban metidos en política me entero de esa situación y con 16 años me planto allí en la Embajada Norcoreana en Madrid y ellos me dan decenas de libros. O sea, recuerdo que es que no podía ni cargar con ellos de la cantidad de libros traducidos al español que me dieron y ese fue mi primer contacto realmente con literatura, con música. En ese momento eran cassettes, no había ni compact disc, eran cassettes normales que yo tenía mi Walkman y entonces con el Walkman y los libros, ahí empecé a estudiar y a interesarme por Corea y aprender. Pero más allá de Corea, yo entiendo que siendo tan joven, interesándote por tantas cosas, no sé si creciste en un ambiente que considerarías normal o cómo fue un poco tu infancia en ese aspecto, cómo te empieza, porque estarás de acuerdo en que a la mayoría de pues, chavales lo que les interesa a esas edades son otras cosas y yo entiendo que algo tendría que haber, ¿no? Para que pues de alguna manera fueras diferente. Pero no viene de familia, mi familia no ha estado metida nunca en política. Y mis padres, además, pues no tienen una ideología marcada, han sido venido, pues, lógicamente, han vivido la época de Franco, pero sí que por la parte de mi abuelo paterno, ya fallecido,
pues venía de familia carlista, o sea, básicamente carlista, franquista, porque somos de ascendencia nobiliaria, ¿no? Porque venimos de los marqueses, condes, barones. Ya sabes que las familias de sangre azul se casaban entre ellos e iban acumulando pues, propiedades y títulos. Entonces, de ahí, pues, con posterioridad, a mi abuelo ya paterno, que sí lo conocía, mi bisabuelo no tuve oportunidad, pues él tenía ese tipo de ideología, ¿no? Muy marcada, franquista, carlista. Pero ya mi padre y mi madre, que venía de una familia normal, trabajadora, pues ellos no se metían en política y básicamente, pero sí con ideas más progresistas, obviamente, que conservadoras. Aún ¿Y no hubo así, nada en tu caso que te hiciera, como digo, ¿no? Ser distinto a los chavales? No hay nada que no, haciendo retrospección digas innato, no. Yo innato. creo que es totalmente innato, porque a mí no me aburría estar siempre jugando a fútbol, que jugaba porque era lo que hacíamos los chavales todos los días, jugar a fútbol y tirarnos piedras, básicamente era lo que se hacía en los patios en los años 80, ¿no? Pero me aburría al final, entonces yo acababa hablando con mis profesores, especialmente recuerdo cuando iba a sexto de GB, es educación general básica, digamos la primaria, en ese momento me pasaba horas hablando con mi profesor de filosofía, que además era una de las asignaturas que más me gustaba, ¿no? Y daba conferencias a mis propios compañeros a esa edad, ¿no? Entonces, yo creo que es algo innato, ya de forma natural, me interesaba mucho más el conocimiento y explorar lo más profundo de la mente humana, de las sociedades y de la filosofía que jugar a fútbol todo el día. Qué interesante.